tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12, por favor. Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. ¿Ha visto usted tal vez algún árbol de plátano dar piñas? O quizás de una mata de yuca poder arrancar una banana? Por supuesto que no. Y el hecho es de que vamos a obtener el fruto de acuerdo al género del árbol. Esto está establecido desde el comienzo por Dios, nuestro Dios, el Dios creador. Allá en Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12, dice: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. El versículo 12 dice: Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero, dice el versículo 13. En realidad, la primera cosa que debemos reconocer es que tenemos un Dios creador. Ya mucha gente y muchas instituciones y también, ¿verdad?, corrientes hablan acerca del Big Bang, hablan acerca de la evolución. Pero nosotros los creyentes creemos, valga la redundancia, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla de un Dios creador que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo al hombre y también que hizo la mujer. Descartamos cualquier otro tipo, ¿verdad?, de filosofías o de tendencias o modas que quieren impactar la vida aún del cristiano. Creemos en un Dios creador. Y ya aquí la Biblia nos habla que en el tercer día, cuando Él vio que era bueno lo que había creado, habla de los árboles, habla de la hierba. Y dice que estos árboles deben dar fruto según su género. Y es por eso que antes comenzaba haciendo la pregunta: ¿ha visto un árbol de manzanas dar uvas? Por supuesto que no. Usted va a tener uvas de las matas de uvas y manzanas de los árboles de manzanas. Esto es algo evidente. Pero ya aplicado a la conferencia que estamos nosotros teniendo este momento y el tema principal de la guerra espiritual entre la parte espiritual y la parte carnal, quiero tomar como base este principio, que vamos a cosechar de acuerdo a lo que sembramos. Vaya por favor al libro de Gálatas. Libro de Gálatas. Vamos a estar allá en el libro de Gálatas capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 7 hasta el 9. Es lo que muchos conocen como la ley de la cosecha. Y aquí se habla de varios principios que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Dice entonces Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En estos tres versículos 7, 8 y 9 de Gálatas capítulo 6, encontramos varias cosas y voy a hacer énfasis, por supuesto, en la parte de la guerra espiritual versus la parte carnal. Pero en el versículo 7 encuentro algo que debería ayudarnos a cada uno de nosotros como cristianos. El versículo 7 dice: no os engañéis. Le hago una pregunta. ¿Le ha engañado alguna vez a alguien? No se siente bien, ¿verdad? Y es feo, es terrible. Pero si hay algo que yo creo que es peor a que alguien lo engañe, es engañarse uno mismo. Y en cuanto a Dios, un Dios que nos ha mostrado en su palabra que es un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios omnipotente y todos los atributos de Dios,
querer engañarse a uno mismo de que Él no sabe lo que estamos haciendo, querernos engañar acerca de que podemos escondernos de Dios en cuanto a lo que estamos haciendo, lo que estamos sembrando. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Adán y Eva no pudieron burlarse de Dios cuando tomaron del fruto del cual el Señor dijo no tomen. Acán no pudo burlarse de Dios cuando tomó, ¿verdad?, el anatema que Dios había dicho al pueblo de Israel no tomen en la conquista de Jericó. Aún Ananías y Zafira no pudieron burlarse de Dios cuando sustrajeron del precio y dieron una cantidad diferente a la que ellos habían vendido su heredad. No nos debemos engañar. Dios no puede ser burlado. Y justamente después de eso, el versículo 7 dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No somos campesinos o agricultores la mayoría de nosotros, pero creo que no necesitamos ir a un instituto bíblico por años para entender que de acuerdo a lo que sembramos, cosechamos. De hecho, debo añadir un par de cosas más. Si no se siembra, no se cosecha. Es difícil ir a un terreno en el cual no he sembrado a querer cosechar algo. Eso sería insensatez de mi parte. También sería insensatez querer cosechar algo diferente a lo que sembré. De nuevo, si siembro una hectárea de piña y voy a cosechar esa hectárea que sembré de piña, lo más lógico, lo evidente es que hayan piñas que hayan, ¿verdad?, allí florecido, nacido, crecido y ahora las voy a cosechar. Otra cosa que muchas veces nos lleva al punto de insensatez es que de acuerdo a la cantidad que siembro voy a cosechar. Si yo siembro una hectárea de piña, no puedo esperar producción, al igual que darían 10 hectáreas de piña y frustrarme y decir, ¿por qué no tengo tantas piñas si yo sembré una hectárea y aquel está cosechando mucho más? Pero claro, el otro está cosechando mucho más porque sembró 10. Si yo siembro uno, cosecharé de una. Así que este tipo de cosas, cuando vamos a la agricultura, no es tan difícil determinar. Pero el Señor nos da este ejemplo para inmediatamente luego hablarnos de dos naturalezas. Mire por favor allí, en Gálatas capítulo 6, versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí nos está hablando ya de estas dos naturalezas, de la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Debo acotar algo, que cuando una persona no ha recibido a Cristo como Salvador, lo que tiene es 100% en naturaleza carnal. Pero cuando una persona viene al escuchar el Evangelio y pone su fe en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de nosotros. Nos bautiza el Espíritu Santo viene, ¿verdad?, a vivir dentro de nosotros. Ahora somos el templo de Dios y nacemos espiritualmente. Ya la naturaleza espiritual está en nosotros. Antes teníamos solamente naturaleza carnal. Cuando una persona pone su fe en Cristo, ahora tiene naturaleza espiritual. Pero debemos ser conscientes, la naturaleza espiritual que ahora tenemos es como un bebé recién nacido. Y necesitamos procurar su crecimiento. Ese es el proceso del que habla el siguiente versículo. Miren lo que dice ahí el versículo 9. Estamos en Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En realidad, para poder nosotros cosechar, debe haber un tiempo, debe haber un proceso y no debemos cansarnos, no debemos desmayar en invertir en la parte espiritual para poder cosechar cosas espirituales. Ahora, si estamos sembrando cosas carnales, lo que vamos a cosechar en un tiempo es justamente el resultado de sembrar en la carne cosas carnales. Y es por eso que, dicho todo esto, quiero referirme a esas dos naturalezas. Esa naturaleza carnal con la cual nacemos todos, esa naturaleza que ya nos ha condenado al infierno eterno desde el pecado de Adán y Eva, y sabemos por Romanos capítulo 5, que dice que así como la muerte entró por un hombre, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pero damos gracias a Dios que Él en su amor envió al Señor Jesucristo para que dé su vida por usted y por mí.
Y cuando ponemos nuestra fe en Él, se produce el nacimiento nuevo, del cual el mismo Señor Jesucristo hablaba con Nicodemo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nacemos espiritualmente, tenemos vida eterna, tenemos un lugar, ¿verdad?, separado para nosotros allá en el cielo. Somos llamados hijos de Dios, nuestra ciudadanía ahora está en los cielos, y mientras estamos en la tierra somos peregrinos, embajadores de Cristo, pero ya esa naturaleza carnal ya no está sola. Ahora la naturaleza espiritual está en nosotros. El Espíritu Santo vive y mora dentro de usted y de mí. Pero debemos ser conscientes, aunque la naturaleza espiritual ya está en nosotros, debemos sembrar en ella, no en la carne, para entonces nosotros poder cosechar cosas espirituales, tener buenos hogares, tener una buena vida, poder vencer las tentaciones, poder servirle a Dios mejor. Mire ahí en Gálatas capítulo 5, justamente en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo hace referencia a esta lucha que hay entre la naturaleza carnal que antes teníamos y la espiritual que ahora tenemos. Y esa naturaleza está ahí, ¿verdad?, luchando contra la otra. Las dos están luchando la una contra la otra. Y por eso la advertencia de Pablo y la recomendación que sigue. Gálatas capítulo 5, dice el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una de las cosas que el cristiano debe hacer es andar. Es un verbo imperativo ahora, andar en las cosas del Espíritu, sin satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne usualmente se oponen a los deseos de Dios, a la vida que Él quiere que llevemos. Tenemos una naturaleza carnal que está siempre queriendo hacer lo malo, siempre queriendo pecar, pero la responsabilidad del cristiano no es alimentar la carne, sino andar en el Espíritu. ¿Por qué? Ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ya la carne quiere reaccionar. La carne quiere desquitarse, la carne quiere no dejarse en el orgullo que tiene. Y verdad, si alguien puede sujetar a la parte carnal, es la parte espiritual. En la carne, si alguien me da un golpe, yo le quiero dar otro de vuelta. En la carne yo no quiero perdonar. En la carne no te metas conmigo porque tú no sabes con quién te estás metiendo. Y sacamos hasta nacionalidades, ¿verdad? Yo soy de tal país, con nosotros nadie se mete. Y comenzamos a mostrar toda esa carnalidad. ¿Por qué? Porque estamos alimentando la carne. Pero la recomendación es alimentar el Espíritu, andar en las cosas del Espíritu. Si hay esa lucha entre la parte espiritual y la parte carnal, debemos hacer algo. ¿Debemos qué? Andar en las cosas del Espíritu. El mundo está listo para satisfacer la carne. Y es la responsabilidad del cristiano de alejarse del mundo y venir a vivir una vida espiritual. Cuando hablamos de andar en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, hablamos de una comunión diaria con Dios a través de su palabra. Es decir, necesitamos nosotros invertir tiempo, sembrar, adquiriendo la palabra de Dios, para que la palabra de Dios venga, ¿verdad?, a llenar nuestra mente de todos esos mandamientos, de esos principios que Dios ha dejado para nosotros. Es que la palabra de Dios nos enseña quién es Dios, acerca de su santidad y la manera santa en que Él quiere que usted y yo vivamos. Andar en las cosas del Espíritu significa llenar nuestra mente de la palabra de Dios, pero también significa pasar en oración. La oración es otra herramienta espiritual que el cristiano común está descuidando. Y necesitamos andar en las cosas del Espíritu, leer la Biblia, pasar orando constantemente, predicar el Evangelio. Recuerden que parte de la armadura de Dios es la predicación del Evangelio. No solamente salvos, no solamente leyendo la Biblia, no solamente pasar en oración, sino también compartiendo el Evangelio, que es el poder de Dios para salvar un alma. Y cuando estamos haciendo todo eso, cuando estamos ayunando, cuando estamos haciendo cosas del Espíritu y alejados de las cosas de la carne, entonces vamos a ver los frutos del Espíritu. Porque déjeme decirle esto. Si andamos de este lado, del lado de la carne, del lado del mundo, satisfaciendo y sembrando en la carne, lo que vamos a recibir es justamente obras de la carne. Mire conmigo ahí Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando una persona está sembrando en la carne y no está sembrando en el espíritu, lo que va a mostrar su vida son obras de la carne. Y es interesante que las primeras obras que muestra es justamente pecados sexuales. ¿Y cuántos hogares hoy en día, cuántas vidas se están destruyendo por ese extravío que hay, ese desenfreno en las cosas sexuales? Ya hablar en contra de la fornicación, hablar a favor, por ejemplo, de la virginidad de los jóvenes para que no cometan el pecado de la fornicación antes de casarse, casi ya es prohibido, ya la gente no lo quiere que lo prediquemos, la gente se admira cuando lo predicamos y lo que dicen es: pastor, ¿pero en qué mundo vive? No se da cuenta que el mundo ha cambiado, y ciertamente el mundo sí ha cambiado, pero la palabra de Dios no ha cambiado. Y lo que llamó Dios pecado antes, lo sigue llamando pecado ahora. Y la fornicación, el adulterio, el sexo fuera del matrimonio son pecado. Pero aquí son nombrados como obra de la carne. ¿Por qué? Porque la gente está sembrando en la carne y no están dando en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos cristianos hoy en día, en vez de leer la Biblia, están leyendo otro tipo de cosas? Están más metidos en las redes sociales, en todo gastando tiempo, ¿verdad? Examinando aún la vida de otros, en Facebook, en un montón de cosas, y han descuidado su contacto permanente con la palabra de Dios. Hay mucha gente que menciona el orar, pero su oración se ha convertido en por ahí unos cuantos segundos antes de comer. Descuidamos el contacto con la Biblia, descuidamos la oración, no predicamos el Evangelio, no ayunamos. Pero todo lo contrario, estamos acercándonos al mundo. Estamos llenando la mente de todas esas tendencias y filosofías. ¿En qué vamos a parar? En obras de la carne. Enemistades, celos, iras, contiendas, no te metas conmigo. Ese orgullo propio de la naturaleza carnal. Pero aquí Pablo está diciendo, en vez de hacer eso, en vez de alimentar la carne para que muestres esas obras, ¿por qué mejor no andas en el Espíritu? Para que haya fruto. Y es que esa es la diferencia. Cuando nosotros sembramos en la carne, vamos a cosechar obras de la carne. Pero fíjese esto, cuando andamos en el Espíritu, cuando sembramos en cosas espirituales, no vamos a cosechar obras, vamos a cosechar frutos. Mire por favor ahí Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es interesante que para la carne se utiliza la palabra obras y para el espíritu se habla de la palabra fruto. Le hago una pregunta. ¿Entiende usted la diferencia entre obra y fruto? Por ejemplo, estos lentes o anteojos, dependiendo del país donde los llamen. Esto es una obra. La verdad es que con práctica usted y yo podríamos aprender a hacer anteojos o lentes como estos, porque es una obra. Pero le voy a decir esto, por más que usted y yo practiquemos toda la vida, horas y horas y horas y horas, jamás podremos hacer una naranja, porque estos anteojos son obra, una naranja es fruto. Y cuando entendemos este concepto, entonces, llego a la fácil conclusión de que si siembro para la carne, yo voy a ser parte de esas obras. Yo calculo el pecado, yo me involucro, yo miento, yo me altero, yo peleo, yo discuto, yo estoy en pecados sexuales. Soy parte de esa obra. Pero cuando yo invierto, cuando siembro en las cosas espirituales, no soy yo el que hace algo. Es Dios quien produce el fruto. Y es por eso que el amor, la paz y todos esos frutos que se nombran aquí, no es la intervención de la mano del hombre, es frutos que Dios los produce a través del Espíritu Santo, y se nota cuando una persona está siendo controlada por el Espíritu Santo de Dios. Te amo,
¿Y por qué me amas? No sé, pero te amo. En realidad, eso es el fruto que Dios está dando. ¿Sabe por qué muchas personas no pueden perdonar? Porque andan en la carne. Es que en la carne no quiero perdonar. En la carne te voy a restregar cada vez que pueda lo que me hiciste. Y lo voy a traer al presente para que sea ocasión de hacerte saber quién eres y que no tenías derecho de hacérmelo. Pero cuando andamos en las cosas espirituales, al ser el perdón una decisión espiritual, voy a dejar el pasado en el pasado, porque entiendo si lo traigo me hace daño a mí y es una barrera para llevarme bien con el que me lo hizo. Pero eso requiere de una vida espiritual, de sembrar en las cosas del Espíritu, de andar en las cosas del Espíritu para poder ver los frutos que Dios puede dar en su vida y en la mía. Andar en la carne es un problema. Satisfacer la carne es algo que a Dios no le agrada. En realidad debemos reconocer, estamos bajo presión. Estamos bajo una sociedad que ha dado la espalda a Dios. Una sociedad que está viviendo de manera desenfrenada y si no tenemos cuidado podríamos estar haciendo lo mismo que el mundo hace. Y si usted me está escuchando este momento y no ha recibido a Cristo como Salvador, todo comienza allí. Porque por mejores intenciones que tenga, por todos los valores morales y éticos quizás que aprendió en la familia, si usted no tiene la naturaleza espiritual que lo sostenga, tarde o temprano va a caer, es cuestión de tiempo. Porque los valores morales han ido descendiendo tanto en la sociedad que son los valores espirituales los que deben sostenernos. ¿Se ha dado cuenta cómo está el mundo y cómo antes mismo ya Pablo se lo describía a Timoteo? Ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, ¿cuál es la presión que tenemos hoy en día encima y especialmente los jóvenes y los padres necesitamos reconocer, no solamente para nosotros tomar decisiones, pero para ayudar a las generaciones que vienen? Mire el tipo de sociedad que tenemos hoy en día. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos ¿qué? A estos evita. Sí, es que la recomendación de la Biblia es que el cristiano debe llegar a un punto donde debe tomar decisiones. Y la decisión del cristiano debería ser esta: no voy a satisfacer los deseos de mi carne. Eso implica no ir a lugares donde no debo ir, no ver cosas que no debo ver, no escuchar cosas que no debo escuchar y aún no relacionarme con gente con la cual la Biblia claramente dice, evítalos, no te relaciones con ellos. Tenemos una mente, escúcheme bien, que es influenciable. Y si no tenemos cuidado quién le está influenciando, vamos a terminar apartados de Dios, haciendo cosas que el mundo hace. Pero si le influenciamos correctamente con la palabra de Dios, si simplemente ponemos una pared para que el mundo no tenga influencia en mi mente, ni personas, ni lugares, ni filosofías, ni modas, ni nada, ponemos una pared para restringir la influencia del mundo, de la carne en mi cerebro, y simplemente me acerco a Dios y permito que la palabra de Dios tome control de mi mente, entonces yo voy a comenzar a ver un cambio de vida, el control del Espíritu Santo en mi vida. Los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me separo del mundo, no satisfago, no siembro para la carne, sino todo lo contrario, siembro para el Espíritu. Ando en las cosas espirituales. En algún punto el cristiano tiene que tomar una decisión en serio. El jugar a esto de ser cristiano realmente no paga bien. No vamos a cosechar lo que queremos. Y nosotros deberíamos invertir tiempo en cosechar en el fruto, producto de haber sembrado bien y de haber sembrado en cantidad. Y es por eso que un cristiano debe permanentemente estar leyendo su Biblia, estar orando, predicando el Evangelio, pasar en ayuno, hacer cosas espirituales y más y más y más. Ese proceso propio del crecimiento que lo da Dios, nosotros lo podemos acelerar si lo permitimos.
En realidad, alguien sembró, alguien plantó, alguien regó. Y qué bueno que alguien le llevó el Evangelio. Qué bueno que alguien le predicó la palabra de Dios. Qué bueno incluso que haya personas que han estado dispuestas a regar, a ayudarle en su crecimiento. Pero el crecimiento lo da Dios. Allá en 1 Corintios capítulo 3, mire conmigo por favor. 1 Corintios capítulo 3. Es que cómo necesitamos hoy en día para cosechar bien, invertir en las cosas espirituales. Allá el apóstol Pablo dice en el versículo 5, 1 Corintios capítulo 3, versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, hablando nuevamente esto de la agricultura, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantes algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y es por eso que en una iglesia se invierte en sembrar la palabra de Dios, esa semilla. Lo que esperamos es que haya terrenos buenos, para que esa semilla pueda dar fruto. Y ciertamente hoy en día, ¿cuántos cristianos, si comparamos la parábola del sembrador, cómo viene alguien y siembra y riega? Pero muchas veces el terreno es el problema. ¿Y cuánta gente hoy en día que debería estar dando fruto, no lo está haciendo? Unos se van y se alejan de las cosas de Dios, porque vienen las pruebas y las situaciones difíciles. Otros se alejan de Dios, porque ya su deseo es hacia las cosas terrenales, hacia las riquezas en vez de hacia Dios. Y Dios nos advierte contra eso. Y el cristiano que anda bien parado en las cosas del Señor, que anda en constante comunión con la Biblia, orando, predicando el Evangelio, le puedo decir esto: ni las pruebas, ni el mundo, ni las riquezas, ni lo que impacta los ojos o la mente allá afuera, lo van a separar de caminar con Dios. Y es por eso que sembrar en las cosas espirituales es una prioridad. Mi recomendación para usted es hacer caso a lo que Pablo dice. Anda en las cosas del Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque hay una lucha entre los dos. Y realmente quien va a ganar esa pelea es el que esté mejor alimentado, donde se haya sembrado más. No podemos engañarnos, no debemos engañarnos. Dios no puede ser burlado. A la manera que sembramos, vamos a cosechar. Mi recomendación entonces, ande en las cosas del Espíritu y aléjese de las cosas de la carne. Eso implica el mundo y aún personas que pudiesen estar haciéndole daño. Que Dios nos ayude a ver ese fruto que Dios quiere que tengamos. ¿Y todo eso para qué? Para la honra y la gloria de nuestro Dios, para beneficio nuestro, de nuestras familias y de una sociedad que espera que los principios espirituales la sostengan. Porque los valores morales y éticos ya están por el piso. Que Dios nos ayude a todos. Que Dios les bendiga.